Avanzo. Vale. ¿Estás grabando? Sí. Ahora, introducíos con nosotros en la casa mata. Verá. Está definiendo la cabrona. Bueno, como puedes ver, la altura es bastante baja, así que aquellos que sean altos van a sentir un poco claustro. Un momento. Una salida. Sí, por aquí hay una salida y por aquí es por donde hemos entrado. Sí, aquí llegamos a la ciudad de Descanso. Aunque lo creáis o no, desde aquí se nota el aire del mar y es bastante fresquito. Así que no me quiero ni imaginar en invierno el frío que hacía aquí. Porque toda esta vegetación, dentro de lo que cabe, nos quita viento. Pero en su época pues estaba todo eso despejado para... Espera. Ay, que me cayó no sé qué aquí. ¿Que te cayó dónde? ¿Que te cayó de no Ay, qué asco. Ah, no, eso es trozo del sitio. Sí, bueno, nada. No queremos explicar. Sí, No, son cachos de óxido. óxido, mira. Sí. Creo que qué. Alguno que sobresalía. A ver, espera. Déjame. ¿Seguimos grabando? Sí, espera un momentín. Yo lo que quiero es... Que vean como esto Mira. son viguetas de acero para que resistiesen el impacto de obuses. Por desgracia, no, por la parte de arriba está todo tapado por agua, o sea, por tierra y por vegetación, pero la vista debería ser impresionante. Ya que vemos que es una línea de trincheras para poder pasar. Esta es una de las posiciones de tiro. Y lo que comentábamos antes, ahora mismo la vegetación pues tapa toda la zona de tiro, pero bueno, desde fuera se puede ver que dominaba toda la playa y toda la zona de tiro perfectamente delineada. Ok. Así que dejamos las cosas e iniciamos investigación. ¡Hala! Acompañadnos. ¿Quedó guay? Sí, yo... Pasa, José, que venimos aquí a grabar. Pasa.
solo está bien conservado, sino que lo remocicaron. ¿No? Lo remocicaron, que dieron un poco de cemento. Ah, Sí, que lo... sí, Ya, ya. porque, si quieres te paso fotografías antiguas, había escaleras, aquí todo, tenías que entrar a rastras por las entradas Lógico. y había unas escalerucas Enséñame a tu ambos cara. lados, Ahí estamos. a ambos lados, había escalerucas. Nada, vamos a grabar. Y bueno, tenemos dentro de las construcciones militares, os recomendaría, antes de empezar, un gran libro de unos buenos amigos que en su día, ya en el año 2008, hemos conversado algo respecto a esto, porque esto cuando entrábamos en el año 2008 tenías que entrar a rastras, estaba inexpugnable y a día de hoy pues está adecentado pues, para que la gente pueda entrar. Gracias a la asociación, la Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar Asturiana, que tiene un libro precioso que los autores son José Antonio González Prieto, Mario Pablo Linares y José Luis Argüelles, con la colaboración de Ignacio Quintana, que se llama La Maquinot Cantábrica, 50 rutas por escenarios de la Guerra Civil en Asturias y León, de Desnivel Ediciones. Os aconsejo que hayáis apuntado el título porque es un libro excelente. Si vivís en Asturias vais a conocer lugares donde aún se conservan este tipo de construcciones de protección. Y si sois fuera de Asturias, si venís a visitarlo, que dediquéis un día a hacer alguna de estas rutas que trae el libro, desde luego no va a ser tirar el tiempo, todo lo contrario, vais a disfrutar de escenarios bélicos que aún se conservan a día de hoy y que son dignos de presenciar. Hay muchas clases de fortificaciones, sobre todo cuando hablamos de ejércitos republicanos, que se invertían en cemento y hormigón. Tenemos búnker de galería, que son galerías excavadas en roca, casamatas o búnker, que tenéis alguna fotografía en la página web, por ejemplo las que hay en la Providencia, como se pueden ver, que son más pequeñitas, son redondas, son construcciones, están hechas de hormigón, a veces en mampostería con piedras y ladrillos, más para la zona de León podemos ver estas clases de construcciones. Pero estas casamatas o búnkeres son redondas, tienen dos agujeros, podemos ver que son donde troneras, son troneras en las que colocaban pues, las armas automáticas. Corros de piedra son otra clase de construcciones militares, emplazamientos artilleros, que son grandes construcciones de hormigón, galerías refugios, pozos de tirador, parapetos, puestos de observación, senderos militares, trincheras, más utilizadas por el bando nacional. El bando nacional, como era más de ir a conquistar y de ir más avanzando, pues hacían las trincheras clásicas que todos conocemos pues, por las películas, muy parecidas, ¿no? Que a día de hoy pues, lo vemos por las depresiones del terreno, las tenemos localizadas, pero en el caso de hoy, que es muy especial, se trata de un fortín. Los fortines son construcciones muy grandes, generalmente de hormigón armado, como la que estamos. Son unas obras increíbles, que hay que tener en cuenta que, como en el caso en el que estamos, en este búnker, fortín, fue hecho por los republicanos, pero en plena noche. Estos materiales los traían por la noche, excavaban y lo iban construyendo para que no fuesen localizados. También los hay de mampostería, de piedras, y bueno, aquí podemos ver las series de troneras, aspilleras, que es donde empezaban las armas automáticas, como la que nos encontramos en la zona central, que es una sala redonda, en la cual acceden varios pasillos, un poco laberínticos, en forma de U invertida, donde están las entradas, vas zigzagueando y la altura va variando, ¿no? Llega momentos en los que estás de pie y ahora en lo que estamos de cuclillas. Pues aquí es donde pasaban largos tiempos de espera. Hoy es una noche muy especial. Se trata de la noche de Walpurgis, es la noche de las brujas. Y hemos decidido grabar aquí el podcast de Noche de Mitos, 30 de abril, la noche del 30 de abril al 1 de mayo, que en tiempos paganos pues, celebraban el fin de la primavera a la entrada de verano, Beltane.
también se relaciona en la actualidad con la brujería, con un supuesto cumpleaños de Satanás, pero realmente esto históricamente se remonta muy atrás. Entonces voy a resumir brevemente que no es una tontería que nosotros todos los años pues decidamos siempre ir en Walpurgis, que es la noche del 30 de mayo, el 1 de abril, y después en Samaín, en la noche de los difuntos. Siempre escogemos estas fechas como los antiguos. ¿Por qué? Porque eran noches en las que las puertas se abrían al más allá de una manera o de otra, y que los antiguos lo conocían y lo respetaban. Cuando hablo de los antiguos, hablo de nuestros antepasados, en nuestros casos los que llamaban moros, que no eran musulmanes, eran gente antigua, posiblemente pues lo que denominamos ahora en conjunto tribus celtas, hablamos de Astures, Cismontanos, Transmontanos, herencias que venían ya de otras conquistas, ¿no? De invasores muy de antaño. Esas tribus celtas adoraban en esta temporada, pues adoraban a la fertilidad, los tiempos venideros, los días más largos, y a dioses antiguos. En Roma, por ejemplo, el mes de mayo, y es cosa que vamos a ir relacionando, porque todo tiene una relación, el cristianismo, los romanos, los celtas, todo esto en esta noche tiene algo muy especial. Entonces, a ver cómo lo resumo, para que no se haga pesado, pero desde luego es muy interesante, porque en Roma, en la antigua Roma, el mes de mayo estaba consagrado a los antepasados, a los mayores, y era un mes en la que en toda Europa y Asia se creía que los muertos, los fallecidos, podían hacer incursiones en el mundo de los vivos. Es decir, el velo que separa este mundo del otro, hoy es una de esas dos noches en las que se rompe. Por eso es especial para los buscadores de misterios, en este caso, como somos nosotros, cuando buscamos algo paranormal para ver qué hay de verdad en esto, y si realmente hay algo que se manifieste, hoy es una noche ideal. ¿Verdad, Bruno? Eso parece. Totalmente. Y eso, por eso, tanta importancia siempre y tanto sacrificio, aunque trabajemos en esta fecha y tal, siempre intentar hacer una escapadita, ¿no? Una escapadita a algún lugar de estos impregnados como en el que estamos, que luego hablaremos de ello. En parte de Europa estaba muy extendida la creencia de una entidad, una divinidad que protegía a las brujas. No hablamos de Hécate en concreto, pero de otra, que ya dieron origen a que esta noche fuera llamada después, posteriormente, ya en tiempos medievales, la noche de las brujas. Que después, pues, la fiesta católica de la Santa Walpurga, que realizó ciertos milagros, fue trasladada del 25 de febrero al 1 de mayo para cristianizarla. Más que nada era una festividad pagana que de alguna manera había que cristianizarla, ¿no? Y aprovecharon para traspasar a Walpurga, la Santa Walpurga, a esta fecha. Pero como en tiempos medievales todavía las brujas se reunían hacían el aquelarre mayor, ¿no? A esa deidad, a esa diosa de las brujas en esta fecha, pues empezó a llamarse la noche de Walpurgis. Esas reuniones las hacían hablamos del siglo XVII, por ejemplo. Esa antigua divinidad, protectora de las brujas, eran muy famosos las reuniones en los montes Blusberg y Hemburg, hablamos ya de Alemania, y aquí en Asturias, por ejemplo, era el Monte Cubera y Peñamellera. Todas las leyendas de las brujas que hablan de aquelarres, de cuando se frotaban ungüentos por toda España para viajar en escoba, iban a estos puntos telúricos de reunión, sagrados, montes, Cubera, Peñamellera, y hoy, en esta noche de hoy, se reunían, hacían aquelarres masivos, y no solamente para el demonio, sino para honrar a esas antiguas diosas de la brujería, como era Selene, la diosa de la luna, Hécate, esa serie de divinidades. Es una antigüedad la que posee esta creencia milenaria, ¿vale? Antes de la canonización, repito, de la Santa Walpurga. Aquí en Asturias, cuando hablamos de las brujas, para saber de su presencia, nos referimos a las brujas, no las clásicas brujas buenas que saben de ungüentos, que realizan rituales.
aquí me refiero a la imagen de la bruja más mitológica, más espiritual, más malvada, ¿vale? Más espiritual. Aquí tenemos, por ejemplo, una bruja en Asturias que se llama la Guasa, que sería una especie de mitad vampiro, mitad espíritu, que en ocasiones adoptaba la imagen de anciana, enlutada en negro, pero que era capaz de transformarse en humo, en bestias, como la lechuza blanca, y de infiltrarse para chupar la sangre de los niños. Y es una creencia que proviene de la antigua Grecia, ya con las estrigas, las lamias, y toda esta serie de seres mitológicos que, si nos remontamos a la antigua Mesopotamia, también encontramos la figura de Lilith, como esa primera figura medio diablo, medio diosa de las brujas, y cuyos guardianes eran las lechuzas, las curusas, lo vemos en esos relieves mesopotámicos en los que aparece Lilitu, y que ya aparecen las primeras vampiras como las lamias y los jarrones mesopotámicos, las primeras mujeres vampiro bebedoras de sangre. Lilitu, luego Lilith aparece en la Biblia hebrea, es la primera vampira, la primera madre de los demonios, la primera mujer que tuvo Adán, la primera mujer que se reveló, y eso no aparece en nuestra Biblia, pero sí en la hebrea, y que dio también, y se relaciona con el mito actual, ya que hablamos en Noche de Mitos, del mito vampírico, el mito de los vampiros. La primera vampira sería Lilith. Y de hecho lo vemos en muchas películas actualmente, cuando se remontan al vampiro más viejo, más mayor, trata de Lilith. Hablamos de este tipo de brujas que bebían sangre, comían miembros humanos, como pasó en Luarca, esa matanza que hubo en aquellos tiempos donde el puerto era tan importante aquí en Asturias, en el norte de España. En Peñamellera, por ejemplo, en uno de los lugares que os decía antes, al oriente asturiano, donde la Inquisición aún conserva un hermoso palacio, que ahí estuvo, en ese límite fronterizo, donde el camino antiguo de Santiago se adentraba en estos lugares tan terribles, ¿no? Terribles, donde si te desviabas del camino, el demonio, las brujas, los fantasmas podían acabar con el caminante. Y luego encima para adentrarte a Galicia, donde seguía la mitología, donde seguían esas brujas, las meigas. Cuidado ahí, esas creencias tienen muchísimos cientos de años. Ahí en Peñamellera, por ejemplo, las guasas, estas vampiras, estas brujas, se alimentaban de sangre de ganado muerto en los cementerios de animales, así nos lo recogen nuestros grandes folcloristas como fueron Constantino Cabal, Aurelio del Llano, de esos testimonios de gente mayor que ya no está con nosotros. Muy poco se conserva de esto, y intentamos con esta labor pues seguir respetando esos mitos, que no por ser leyendas son cuentos, porque estos mitos provienen de países extranjeros y sin embargo mutan, cambian. O hablamos del mismo ser, o realmente algo existía. No tiene por qué ser solo cuento o maneras de justificar hechos sobrenaturales o cosas desconocidas solamente en la mitología, ¿no? Tanto asturiana como gallega, como el País Vasco, como cántabra. Por lo tanto, esto merece mucho respeto y desde luego desmembrarlo, ¿no? Que tal vez este espíritu, este ser al que adoraban, tal vez lo que hizo, porque no, fue viajar de la antigua Grecia. Igual fue, ¿por qué no vamos a fantasear en esto? Un vampiro tan milenario, tan antiguo, que vivió en Mesopotamia, que luego lo llamaron con otro nombre y vivió en Grecia. También luego estuvo por Roma, luego vino por aquí, por Europa. Luego también nuestros celtas, pues también a lo mejor lo conocieron, y a lo mejor aún a día de hoy está refugiado y nuestros antepasados igual lo recuerdan todavía. Dime, Costas, ¿quieres hablar algo? No, era para decirte que es muy posible que uno de los grandes vampiros que existan hoy en día sea Montoro. Se hay que cortar. Bueno, nada, eso son un pequeño pintido, pues nada. Mirar el cacharro de psicólogo. Ofender a la realidad, pero bueno, que son bromas sin importancia. Alejandro acaba de pedir el bolsímetro. Seguro para Porque mirarlo. una corriente de aire frío vino por aquí. Sí. Y bueno, comentarle pues la importancia, que os estaba contando pues, sobre esta noche. Tenéis muy buena bibliografía al respecto, los que queráis leer al respecto sobre la noche de Walpurgis y los aquelarres, que viene en la RAE definido, aquelarre, como reunión de brujas. Por cierto, en una noche como hoy fue cuando se fundó la Orden Illuminati. Eso también es un detalle curioso que podríamos comentaros, ¿no? Pero os recomiendo Julio Caro Baroja, Las brujas y su mundo, de 1961, revista Occidente, Luciano Castañón, Supersticiones y creencias en Asturias, de 1976,
Satán y sus demonios, uno de mis libros favoritos, Satán y sus demonios, influencia diabólica en la sexualidad, desde 1982, de editorial Avesta, de Dr. Frederick Koenig. Es una obra increíble donde se analiza la figura de los demonios y la evolución de la historia del hombre, y desde luego nos habla de todo esto, de las apariciones de Satán en la Biblia, de Lucifer. Desde luego os lo recomiendo completamente. No quiere decir que esta noche sea maligna, seguro que también antaño había las reuniones benignas, de brujas buenas, donde se transmitían conocimientos y utilizaban los lugares, como aquí ocurría en los castros, en Galicia, los castros, lugares también donde aparecen geoglifos, dólmenes, monolitos, estas zonas, lugares antiguos donde se rendía culto al más allá, los dioses antiguos, pues eran elegidos pues, por estar remotos, por estar escondidas, se transmitía el conocimiento, y no tiene por qué ser solamente adoración a Satán. El lado negativo también tiene su lado positivo, y muchas mujeres fueron ajusticiadas también, sin ser brujas, y por ejemplo aquí en Asturias por tener conocimiento más de la cuenta. ¿Qué decir ahora brevemente de el lugar en que nos encontramos, de estos fortines? Ya estuvimos en el año 2008, que habíamos llegado a este lugar y que tenías que entrar a rastras entre la vegetación. En un agujero entrabas y te encontrabas con esta majestuosa construcción, que es una majestuosa construcción, y que, pues yo creo que realmente si hoy hay un ataque nuclear aquí vamos a estar a salvo. Por lo menos no de la radiación posterior, pero sí del pepinazo, ¿no? Porque estamos bajo tierra dentro de una fortificación, bajo conductos de hormigón a la que hemos llegado, redonda, y la que estamos todos sentados en círculo, y donde vamos a hacer determinadas experimentaciones para medir la impregnación de este lugar. Aquí estuvimos, tenéis un documento que os recomiendo, un PDF, una revista, la revista de Joaquín Abenza, donde aparece la Gran Noche de Psicofonías 2008, seguramente si metéis eso en el buscador de Google lo encontréis, donde la noche del 7 de noviembre, fijaros vosotros que estuvo muy próximo difuntos, ahí, Samaín, el 1 de noviembre, pero vinimos aquí el 7 de noviembre para hacer una gran noche de psicofonías, y fue luna creciente también, como tenemos hoy. Hoy tenemos luna creciente, un tiempo también espantoso fuera, de lluvias, de tormenta, aunque ahora parece que no escuchamos mucho trueno, pero bueno, dan bastante malo para hoy, frente frío, la verdad tenemos frío aquí, para que os hagáis una idea de cómo estamos, ¿no? Arama, la asociación que antes os comentaba para la recuperación de la arquitectura militar asturiana, merece todo nombramiento de que estemos en este lugar y de que toda la gente lo pueda visitar a día de hoy, señalizado completamente y todo, aquí en Renau. Hemos pedido permisos, por supuesto, para venir aquí, y agradecemos pues al Gobierno del Principado de Asturias que nos permita hacer estar en este lugar y divulgar, ¿no? Divulgar fotografías y vídeos y la historia. Aquí habíamos entrevistado a varias personas en su día, en aquel año 2008, a vecinos del entorno que nos contaban diversas vivencias, ¿no? Para resumir, pues ver movimiento militar por esta zona, ver cómo los republicanos transportaban materiales, cómo construían este lugar por las noches, cómo aquí también en San Juan de la Arena hay muchas más casamatas, búnkeres también que se pueden encontrar y visitar. Tenéis fotos también en el blog de Noche de Mitos, de la Providencia, también de búnkeres, de la zona del Elogio, era el mayor búnker, que podéis visitar. Construcciones, pues aquí fue muy tediosa la guerra civil en Asturias, del 36 al 39, aunque realmente empezó en el 34 de manera extraoficial, os lo digo, con la Revolución Obrera. Pues ya fue marcado con una X, y aquí hubo mucha sangre, mucho sufrimiento y dolor. No solamente aquí en Asturias, en toda España, por supuesto, pero aquí en Asturias de manera espectacular. José Costans luego seguro nos va a contar algo interesante al respecto. Aquí, desde luego, en este punto en que nos encontramos, desde estas troneras, pues se ve completamente el mar, y el almirante Cervera, que fue un crucero ligero de la Armada Española, muy famoso porque fue enviado expresamente a Gijón por estas costas para bombardear el Simancas, causó estragos en toda la costa del norte. De hecho, lo llamaban el chulo del Cantábrico, el chulo del Cantábrico. Era un crucero ligero que
también se llamaba almirante español Pascual Cervera y Topete, que fue un marino que había participado en la guerra de Cuba. Tenía 172 metros de eslora, 16 más o menos de manga, y 5 de calado, 5 metros de calado. Tenía 6 cañones dobles de 152 milímetros. Imaginaros qué pepinos lanzaba eso desde la costa, destruía edificios, destruía, vamos, la de mi madre. Iban 566, capacidad de 566 marinos a bordo. Y el barco lo tenía Juan Sandalio, republicano, en el Ferrol, al mando, que después fue posteriormente asesinado y fusilado cuando el bando nacional se hacía con él. Y después lo envían ya a Gijón, luego recorre Santander, incluso bombardea la base de submarinos de los republicanos de Portugalete. Imaginaros este pedazo de barco, ¿no? El 31 de agosto de 1965 causa baja y lo desguazan en el año 1966. De todas maneras, su vida ronda desde el año, aunque no lo tengo aquí anotado, pero más o menos desde el año 1912, si no recuerdo mal, fue cuando ya se crea esta tremenda arma de guerra, que desde aquí precisamente bombardeó la zona, y desde aquí pues los republicanos le disparaban a él. Estamos haciendo unas preguntas con unos aparatos que podremos escuchar. Si hablas, después, posteriormente, lo que nos quieras decir. Tenemos un ruido blanco que puedes ejercitar su energía con ello y utilizarlo si así lo deseas. Por favor, te pedimos que hables, que contestes, porque te podremos escuchar. Ahora sí te podremos escuchar. Así que, queridos seres espirituales, ahora sí podéis acercaros. Por favor, venimos con fin de conocimiento, con mucho respeto. Y os pregunto, en nombre de Dios, ¿cómo te llamas? ¿Hace mucho que estás aquí? ¿Quieres hablar con alguien de nosotros? ¿Puedes hacer alguna señal para saber que estás ahí? ¿Puedes golpear algo? La guerra ha terminado. Debes abandonar e ir a la luz. En el nombre de Dios. Ego sum te peto et misericeo. Vete a la luz. O habla con nosotros. ¿Eres hombre o mujer? ¿Puedes decirnos el número de los que estáis aquí atrapados? Por favor.
Si hay aquí alguna energía inteligente, espíritu, alma, fallecido, por favor, ¿puedes darnos una señal? Ahí hay algo. Ahí hay algo. Un golpe, un sí, dos, un no. Por ejemplo, ¿quieres que nos marchemos de aquí? ¿Quieres comunicarte con nosotros? Si quieres que nos marchemos de aquí, si quieres que nos marchemos de aquí, da un golpe o un ruido. Si quieres que nos quedemos aquí, da dos golpes. Por favor, dinos algo. ¿Qué necesitas de nosotros? Fue ruido natural. Si quieres algo de nosotros, por favor, dinos algo. Ruidos, arroces. ¿Quieres darnos algún mensaje? Gracias, vamos a escucharlo. Atrás de ti. Atrás de ti soy yo. Vale, vamos a verlo. Gracias. Puede ser ¿Eh? Espera, que no os quiero alumbrar a la cara. Estamos en otro búnker. Y... Soy yo. ¿Verdad que no? Me están intentando comunicar algo espiritual. Bueno, estamos en otro búnker porque el búnker de allí ya éramos muchos. Y tuvimos que marchar a ver si aquí había menos. ¿Viste la altura de...? Hostia. Encima del problema, Joder, por encima.
Asturias.